Te comparto este video titulado El genocidio de tu ser fragmentado, con el fin de crecer en integridad y coherencia. Voy a utilizar, la historia de mi vida para que nos ayude a interpretar historias de la Biblia judeo-hebrea, el Tanakh, historias que usualmente tendemos a interpretarlas literalmente con una mentalidad occidental y se nos hace difícil aceptarlas. Y tienen que ver las historias de genocidio. Esas historias, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 3, destruye a estas 7 naciones. O como vamos a ver en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 en adelante, destruye, no dejes rastro de los amalecitas. ¿Por qué estas historias nos dice, según Yahweh, Jehová, Dios mata a niños, a jóvenes, a adultos? Destrúyelos, no les tengas compasión ni misericordia. ¿Qué nosotros podemos entender espiritualmente de esto en contexto histórico, en contexto literario, de género de literatura y más aún en contexto espiritual? Que en nosotros, por el fin de la integridad y de la coherencia, es o necesita formarse para que lo que representan niños, jóvenes, adultos, mujeres, animales y tierras, entonces entendamos por qué destruirlos sin misericordia y sin compasión. ¿Y qué nos va a ayudar? Te comparto 2 evidencias. Una histórica, como he hablado mucho, de el Mahabharata, la guerra entre una familia, donde todos los personajes representan algo. Tenemos personajes que representan el egocentrismo, la maldad, la injusticia, representan la codicia, la avaricia. Tenemos personajes en el Mahabharata que representan a Dios como el conductor del carro de guerra. Arjuna representa la mentalidad de uno. Y por eso el conductor del carro es la voz de la perfección, la voz de la sabiduría divina, la voz de la integridad, la voz del amor, la voz de la justicia, la voz del bien, la voz de la acción correcta y perfecta, la voz de Dios dentro del ser. Y cuando nosotros miramos a través de la historia, literatura y el género de literatura, ves un poema simbólico donde personajes representan al ser interior, al ser emocional, al ser que desde su nacimiento fue condicionado al ser fragmentado. Entonces, lo necesario que por la integridad y la unidad ves la plenitud, entonces rectificar, madurar. Y cuando vemos cómo esto se logra, a través de poemas, a través de historias, a través de cuentos que son trágicos, devastadores, wow, difíciles de creer, pero nos enseñan verdades del ser. Con esto en mente, veamos este otro segundo punto, y es cómo los mismos hebreos interpretan sus escrituras. Los cabalistas, y aquí te comparto, el judaísmo esotérico de la Kabbalah, a menudo reinterpretan las narrativas históricas y los eventos descritos en el Tanakh, la Biblia hebrea, como alegorías de procesos psicológicos y espirituales internos. Las guerras y los genocidios no se ven simplemente como eventos históricos brutales, sino como metáforas de las luchas internas y los procesos de purificación y transformación del alma. En este entendimiento,
el camino de crecimiento espiritual de una persona puede ser simbolizado por las batallas de los israelitas, así como ha sido simbolizado por muchos años anteriores a las historias de los israelitas, por las batallas en las historias del Oriente. El desarrollo espiritual interno no es fácil y por eso lo comparan como una batalla. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante, en el versículo 17, que él habla de una lucha interna. Dentro de mí hay dos fuerzas, la fuerza que él llama la carne, la fuerza que él llama el espíritu. ¿Ves? Y por eso estas guerras, batallas, no es fácil porque está describiendo lo que pasa en nuestro ser, sino un proceso de confrontación y superación de las partes de uno mismo que se oponen a la unión con lo divino. Y lo divino entonces es como decir, ese estado supremo en uno de conciencia, de integridad y coherencia. ¿Ves? De lo que uno entiende, ve, percibe, conoce. Entonces ahora se requiere la coherencia, ¿ves? Se requiere también la mentalidad que preserva en cada acción, esa integridad en uno. Y esto es esa voz divina en uno. El reino de Dios en uno. Por eso cuando miramos a través de las historias, cuando miramos, ponle la voz de Dios en uno, la integridad. Y miramos entonces qué niños a través de historias representan. Y representan esos estados infantiles, representan esa inmadurez, representan un estado fácil de manipular y condicionar. De niños, jóvenes que representan esa etapa en uno compulsiva, esa etapa en uno que por muchos deseos, ambiciones, veces, esos impulsos a procurar satisfacer su ser emocional por todo lo material que lo incita. Y vemos entonces que basado en estas realidades se va condicionando el ser en sus diferentes etapas como adulto. Inclusive a través de las tradiciones uno puede ser condicionado a creer muchas cosas, ¿ves? Que como adulto forman en la mente estabilidad. Es como decir, esta es mi identidad basado a lo que de niño filtré, se me condicionó y ahora como adulto es mi solidez, mi identidad, quién soy, todo lo que yo creo. Y en ese estado es difícil de dejar atrás, ¿ves? Pero por eso estas historias, destruye, mata, no dejes con vida, no le tengas compasión. ¿Por qué? Porque la voz de la integridad, la voz divina, nos dice a través del día, cuando niños, ¿ves? Cuando pensamientos inmaduros se levantan en uno, cuando deseos, ves, elimínalos. No les permitas su crecimiento, ¿ves? Y todo tiene que ver con ese desarrollo interno. Y cuando nosotros comenzamos a ver todas estas historias de esa forma, podemos ver lo que los amalecitas representan. Porque es como decir, representan ese estado egocéntrico, esa mentalidad en uno. Y por eso Dios como Dios celoso, lo que está diciendo es la integridad en uno. Como por preservar, ¿ves? El estado coherente, tiene que celosamente eliminar todo lo que esto representa. ¿Ves? Todo lo que los amalecitas representan, todo lo que los ídolos de otras naciones o los dioses de otras naciones, ¿ves? Como ideas, como impulsos, como la maldad, como la injusticia, como todo aquello que en el presente puede remover a uno de la integridad y de la coherencia. Sigamos creciendo en estas verdades espirituales
no literales.